Esta cuarta lección, que la llamamos edificios y ventanas, nos entregan una secuencia de edificios que se van construyendo y se dice que se ha contratado un equipo con experiencia y de primer nivel para construir de cierta cantidad de edificios de oficinas que siguen una regularidad muy particular. En estos edificios cada ventana corresponde a una oficina. Los primeros 4 edificios construidos se muestran a continuación. Al tener 2 dimensiones, uno podría decir que inmediatamente van a provocar, si existe una generalización, van a provocar una generalización de tipo cuadrática. Pudiéramos no saberlo, pero hacia allá va a ir dirigido este ejercicio. Y vamos a ver 2 formas posibles de construir nuestras expresiones generales. Vamos a los planteamientos que nos indican. En la imagen inicial, ¿qué cambio observas entre un edificio y el siguiente? Es que tanto de manera vertical como horizontal se provoca un crecimiento. En el caso vertical, parte de 3 ventanas el vertical, después aumenta a 5, a 7, a 9 y así debería ser sucesivamente. Y en el caso horizontal, ahí sí parte de 4 y va creciendo de a 3, 4, 7, 10, 13 y así sucesivamente. O sea, tanto de manera vertical como horizontal tenemos un número base y tenemos un crecimiento que es permanente, una diferencia que se repite. Podríamos hablar de 2 expresiones lineales, que indudablemente después para calcular el total de ventanas u oficinas, al multiplicarlas matemáticamente nos va a generar una generalización de tipo cuadrática. Y después nos preguntan si proyectamos esta regularidad, ¿cuántas oficinas tendrían los edificios 5 y 6? Podríamos hacer el cálculo de inmediato, pero para eso tendríamos que contar, multiplicar, y en este caso yo sugiero que nos vayamos de inmediato a construir las expresiones generales. Ya, lo mismo para el caso que nos preguntan cuántas ventanas tendría el edificio 10 y el 1024, seguimos la misma lógica. ¿Y para esto qué hacemos? Pensamos que cada edificio me define el n y que es el edificio en construcción. Acá aparece ordenada la información de las ventanas verticales, la información de las ventanas horizontales y después también hicimos el cálculo para el total de ventanas. Entonces, si nosotros tuviésemos que construir las expresiones para las ventanas verticales, partiendo de la base que dijimos siempre, que vamos a tener un dato inicial, que lo vamos a sumar con una diferencia por un n menos 1, que de alguna manera en las primeras lecciones lo explicamos construyéndolo desde la tabla, entonces ustedes igual lo pueden revisar, pero en el caso de las ventanas verticales va a ocurrir lo siguiente. Tenemos la cantidad base que es 3, la diferencia que se produce de edificio a edificio que es 2, por n menos 1. Y eso podemos llevarlo a una expresión que sea una expresión general. Ya, en este caso sería igual a 3 más 2n menos 2 y nos queda finalmente 2n más 1. Vámonos al caso horizontal. En el caso horizontal, nuestro número base es el 4.
le sumamos la diferencia, que es 3, de edificio a edificio por n menos 1. Y lo desarrollamos para llegar a la expresión más simple posible. 4 más 3n menos 3. 3n más 1. Y tenemos las dos expresiones. Y con ellas dos vamos a construir la primera forma de generar la expresión general. ¿Ya? 2n más 1 por 3n más 1. ¿Ya? Entonces esa la vamos a construir acá en nuestra misma hoja. Vamos a decir, con el color que corresponde, 2n más 1 por 3n más 1. Dos binomios multiplicándose, término a término. 2 por 3, 6, n por n cuadrado, más 2n por 1, 2n, más 1 por 3n más 3n, más 1 por más 1, nos da 1. Reducimos 6n cuadrado más 5n más 1. Y tenemos construidas entonces las expresiones para las ventanas verticales, para las ventanas u oficinas horizontales y para el total de ventanas u oficinas existentes en cada edificio. Estas generalizaciones me permiten calcularlo para cualquier edificio y los futuros edificios si siguen la misma lógica. Veamos la otra forma que podríamos haber calculado el total de ventanas, su generalización. Y tomamos la información que aparece acá encerrada en verde y que claramente nos indica que la primera diferencia no es igual en todos los casos. Y si vamos haciendo las diferencias, efectivamente, la primera diferencia nos da 23, 35, 47, 59, 71. Entonces, al no ser iguales, no es lineal. Y me pregunto, ¿será cuadrática? Lo vemos haciendo la segunda diferencia. Entonces, 35 menos 23, 47 menos 35, 59 menos 47, 71 menos 59, y en todos los casos me da 12. Como en todos los casos me da 12, digo efectivamente es cuadrática. Y ahora la podemos construir sabiendo que esta expresión cuadrática va a ser del tipo a n cuadrado más bn más c. Y nos dicen que 2a es igual al primer término de las segundas diferencias, es igual a 12. O sea, a es igual a 12 dividido 2, a es igual a 6. Nuestra segunda fórmula, 3a más b es igual a el primer término de las primeras diferencias, a 23. b es igual a 23 menos 3a. O sea, b es igual a 23 menos 3 por 6. b es igual, 3 por 6 es 18, 23 menos 18, 5. Y el tercer caso es que a más b más c es igual al primer término de esta sucesión de edificios que tenemos viendo su total de ventanas, o sea, 12. Esto nos indica que c es igual a 12 menos a menos b. C es igual a 12 menos 6 menos 5. C es igual a 1.
Teniendo esos tres datos, construimos la expresión 6n cuadrado más 5 por n más 1, que es exactamente la misma expresión que habíamos obtenido multiplicando las dos expresiones lineales de ventanas verticales y horizontales. Hecho esto, uno puede ir y contestar las preguntas que nos plantea. Los edificios 5 y 6 que los tenemos planteados acá, tendríamos que ver si nos da como resultado 247 en el caso 6 o 176 en el caso 5 del edificio 5. 6n cuadrado más 5n más 1 es la expresión que vamos a usar. 6n cuadrado más 5n más 1. Entonces, para n igual 5, nos resulta 6 por 5 al cuadrado más 5 por 5 más 1. 5 al cuadrado es 25, 6 por 25, más 5 por 5, 25, más 1. Y esto debería darnos el resultado 6 por 25 a 150, más 25 165, más 1 176. Que si comprobamos la tabla, efectivamente nos da 176. En el caso de las 6 ventanas, n igual 6, vamos a hacer con otro colorcito. ¿Qué nos va a implicar esto? 6 por 6 al cuadrado, más 5 por 6 más 1. Este resultado lo pueden hacer con la calculadora. Y nos da efectivamente los 247. Y ahora ya nos piden para casos más grandes, como sería el edificio 10. Para n igual 10 reemplazamos, recordemos, en la misma expresión, 6 por n al cuadrado, 6 por 10 al cuadrado, más 5 por n, o sea, 5 por 10, más 1. Entonces ustedes pueden calcularlo. Y nos va a dar 651. Y en el caso de 1024 va a ser 6 por 1024 al cuadrado, más 5 por 1024 más 1. Y vamos a usar la calculadora para esto. Y nos da 6.296.576. Lo vamos a comprobar de todas maneras. $577. Ahí era bueno comprobarlo, entonces lo vamos a comprobar por una tercera vez. ¿Ya? 6 por 1024 al cuadrado.
6.296.577. Y con esto tenemos completada nuestra lección. Nos vemos en la siguiente.